al cliente. Los voy a acompañar en esta mañana en este espacio que se llama importación de archivos planos. Un tema sencillo que es de gran beneficio y de gran utilidad para todos y cada una de nuestras empresas. Es un tema al cual nos podemos enfrentar en cualquier momento dentro de nuestras compañías y es como una combinación de lo que tenemos en Excel o lo que trabajamos en Excel o en archivos y el manejo de nuestro sistema SAC. Entonces, en este orden de ideas, vamos a recordar como la dinámica siempre del evento para los que están nuevos. Entonces, la idea siempre es hacer una parte de presentación del evento, un momento introductorio, luego ya ingresamos a la parte aplicada, que la vamos ejecutando dentro del sistema, y al finalizar ya el evento, abrimos el espacio para preguntas a través del chat. Los invitamos entonces cordialmente a todos a que silenciemos nuestros micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia en la presentación. Entonces damos así ya comienzo al contenido de esta mañana. Entonces estamos hablando del tema de importación de datos. Entonces en ese orden de ideas vamos a trabajar el tema que tenemos en nuestro sistema de el menú de importación de datos. Luego miraremos la importación de los archivos maestros y los archivos de movimiento. Dentro del sistema también tenemos por allí, tenemos una parte o otro menú que contiene como otro tipo de importaciones especiales. Entonces las vamos a mirar, las vamos a conocer y ya pasamos a la parte práctica. Vamos a mirar unos 4, 5, 6 ejercicios. Ya hay unos pues preparados previamente y otro que lo vamos a hacer o lo vamos a ir desarrollando juntos para que conozcan la dinámica de todo este proceso. Y al final ya pues procedemos al espacio de las dudas, las preguntas y con eso finalizamos el evento. Entonces, comencemos con el tema de la importación de datos. Vamos a mirar primero esta información que es muy importante y hace parte de la introducción al tema. Entonces, punto número 1, muy importante. Cualquier programa o aplicativo, sea contable, administrativo, financiero, debe de permitir o es de gran valor que tenga la posibilidad
de importar y exportar información. Esas dos herramientas nos sirven para el manejo de los datos dentro de nuestra organización. Entonces, un buen software debe tener esas dos posibilidades, que exporte e importe, que nos lo permita llevar a algún medio, puede ser PDF, puede ser un archivo de texto, puede ser un archivo de Excel, un blog de notas, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa premisa, SAC no es ajeno a esta situación. Entonces, tenemos la manera de exportar y la manera de importar. Como les mencioné hace un instante, ese tema de la importación de los datos se puede ir presentar en cualquier momento en nuestra organización. Uno de los momentos más comunes es la parte cuando vamos a arrancar con el aplicativo. Entonces, a través de unas tablas o de maestros, podemos hacer el cargue de información a la base de datos. Es que nosotros tenemos los clientes en Excel y no los queremos crear en el sistema uno por uno. Entonces, con la importación de datos, podemos subir esa información. Es que necesitamos subir el balance a corte de diciembre 31 del 2021. Entonces, a través de una importación de datos, podemos subir esa información. Muy importante también, cada uno de los software, pues debe brindarnos el orden para cargar los datos y nos debe indicar cuáles son las tablas para poder realizar el proceso. Entonces nos debe indicar como la ruta, cuáles son los campos, qué característica deben tener los campos para poderlos subir al sistema como tal. O puede pasar que nosotros tengamos una tarea repetitiva en el día a día y que me queda más fácil primero ordenarla en un plano y subirla al sistema que digitarlo. Entonces, por ejemplo, llegó una compra muy grande de 200 ítems. El proveedor me la mandó en Excel. Entonces, a través del plano, yo me ahorro ese trabajo de digitar porque ya la tengo en un medio o en un archivo como tal. O que queremos subir un tema de facturación masiva, entonces lo podemos hacer. O queremos actualizar los clientes con sus campos nuevos para el tema de facturación electrónica, entonces lo podemos hacer a través de las importaciones. Entonces, teniendo ya este panorama del tema de la importación de datos, vamos a mirar las recomendaciones. Entonces, punto número 1. Cuando vayamos a hacer la importación de los datos, recordemos que dentro de nuestro sistema SAC hay unos campos identificados como obligatorios y que están de color rojo. En igual medida, cuando yo vaya a importar esos campos en el archivo plano, esos mismos campos que están en rojo en SAC van a ser obligatorios en nuestro archivo plano de Excel. Por ejemplo, que es obligatorio el NID, el teléfono y los nombres. Entonces, si yo lo tengo en el plano, deben estar diligenciados para poder hacer el cargue a través del archivo. Punto número 2, o recomendación 2. Tenemos
un tip para ¿qué? Una práctica, valga así decirlo, una mejor práctica para hacer el cargue de los archivos. ¿Qué recomendamos? Tener dos archivos, uno que se llama padre y otro que se llame hijo. El papá va a ser Excel y el formato que trabajamos nosotros para la importación de datos se llama delimitado por comas CSV. Entonces tenemos un papá, un hijo, o un archivo y un espejo. Entonces esos dos archivos recomendamos que existan para el manejo de la información. Entonces, que necesitamos estar revisando, que necesito corregir. Entonces corrijo en el papá y luego replico en el espejo. Normalmente en este tema de las importaciones de datos, el separador, que Excel es el que se encarga de hacerlo, va a ser el punto y coma. Entonces aquí hacemos énfasis en ese separador para que lo tengamos presente ahorita en la parte aplicada y se los voy a mostrar dónde está. Muy importante, el SAP pues tiene su control y sus validaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la importación y se empieza a hacer la lectura de los datos, si el sistema encuentra un error, ese proceso de importación o de cargue se suspende. ¿Qué quiere decir eso? El sistema empezó a leer el archivo, arrancó en la línea o en el renglón 2 y llegó por allá al renglón 90 y se encontró con un campo obligatorio que no está diligenciado. Entonces el sistema nos saca la información, nos indica que hay un error en la línea X y nos sube los datos hasta que esté subsanada esa inconsistencia. Entonces miren que ahí me toca devolverme, revisar el plano, corregir y volver a realizar el proceso de importación de la información. Luego, ¿qué dice por acá? Que también tenemos una posibilidad de hacer la importación de los datos por rangos de línea. Algunas personas pues que ya tienen un buen manejo de dominio de todo este tema, pues lo pueden hacer también por línea. Entonces decirle, bueno, es que yo encontré un error en la línea 91. Entonces yo voy a subir de la línea 1 hasta la 90 y continúo la lectura o la importación en la línea 92 o 93 hacia adelante. Pero entonces debo de tener una marca, debo de tener presente que me faltó subir una línea, que sería la 91 por decir en este caso. Entonces es muy importante esa información, no ese tip que tenemos en este proceso. También, ¿qué pasa? Recomendamos no usar caracteres especiales dentro de los campos de la importación de datos. Entonces eso nos facilita la lectura del sistema para esa parte del cargue masivo de información. Y finalmente, una recomendación muy importante, casos de la vida real que pasan en los soportes. Resulta, sucede y acontece que cuando nosotros estamos haciendo el cargue de los archivos, el sistema, por lo tanto, está utilizando el archivo o la tabla
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros por error dejamos el archivo abierto en el Excel, eso me va a generar un interbloqueo y no me va a cargar la información. Y va a aparecer, digamos que el botoncito o el relojito, como si estuviera infinito bloqueado y no me va a subir los datos. Entonces, recomendación sí o sí, el archivo debe estar cerrado para poder que el sistema haga la lectura y no se genere el bloqueo. Y no nos salga por allá al final el mensajito que dice no responde. Entonces, esos son como los tips básicos y la parte introductoria que tenemos en esta mañana. Vamos entonces para el siguiente enunciado, que es el tema de las rutas de importación. Vamos a mirar como las tres que tenemos para que lo tengamos presente. Entonces vamos a dejar de compartir acá pantalla un momentico. Vamos para la otra pantalla. Que es esta que está por aquí. Minimizamos y ya estamos en SAC. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos rutas para hacer importación de datos. Una, la tradicional o la más utilizada. La vamos a encontrar por acá en el módulo de configuración. Entonces, ¿qué indica esto? ¿O qué quiere decir esto? Que el usuario que vaya a hacer uso de la importación de datos debe tener acceso al módulo de configuración. La segunda ruta de acceso a la importación de datos está en operación. Entonces en operación por allá hay un linkcito donde podemos hacer el ingreso a la parte de importación de datos. Paso previo entonces para que el usuario pueda importar datos. Entonces debemos de venir al icono de usuarios, buscamos el usuario y nos vamos a ubicar en la pestaña de permisos. Por acá vamos a encontrar unos objetos. Yo los voy a mirar por acá que ya están guardados. Y dice importación financiero. Entonces ahí, ¿qué pasa? El usuario debe tener permiso para hacer la importación de los movimientos de SAC financiero y debe tener todos los chulitos en el insertar, modificar, borrar línea, anular y consultar para que pueda realizar el proceso. Vamos a mirar entonces ya la ruta para hacer la importación. Tenemos dos maneras de llegar a la importación de los datos. La primera, acá en utilidades, se despliega el menú y aparece el linkcito que dice importación de datos. Acá tenemos entonces la separación de los datos maestros y los datos de movimientos. Entonces ahí hay dos rutas, A y B, que tienen que ver con financiero para subir la información. Segunda ruta, ya vamos por el menú de los iconos. Después del icono de cierre, aparece el botoncito de importación. Entonces ahí tenemos importación de maestros igual e importación de movimiento.
Vamos a mirar la ruta por operación. Entonces, clic en operación. Venimos a utilidades y aparece el botoncito de importaciones. Entonces acá tenemos un menú de importaciones de movimientos donde podemos hacer el cargue de nuestros archivos. O también lo podemos hacer por utilidades, exportar movimiento, y al lado derecho en la parte superior aparece un link donde dice importar. Entonces miren que por acá hay unas tablas básicas donde podemos hacer la importación de los datos. Listo. Entonces ya tenemos las dos ruticas para hacer la importación de los datos. Volvamos a configuración. Importación de datos y datos maestros. Entonces básicamente este es un menú donde tenemos al lado izquierdo las tablas que considera el sistema como datos maestros. Entonces tenemos por acá la importación de terceros, es un dato maestro. El plan de cuentas es un dato maestro. Los clientes y los proveedores son datos maestros. Ciudades, grupos, departamentos, presupuesto son datos maestros y así sucesivamente. En el segundo bloque que estoy señalando por acá, miren lo que va pasando. A medida que yo voy dando clic por cada una de las tablas, en esta parte me aparecen una serie de datos o de información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito construir en Excel un archivo con estas columnas. Entonces, si yo quiero subir los artículos, debo de tener como mínimo en la estructura estas columnas. Si yo quiero subir clientes, debo de tener como mínimo esta estructura. Si quiero subir subgrupos, esta está muy sencilla. Debo de tener 3 columnas. Si quiero subir ciudades, entonces acá está la estructura para subir las ciudades. Y así sucesivamente. En la parte de arriba, siempre me debe de aparecer marcado la tabla en la que yo estoy trabajando. Miren que si yo le doy clic y selecciono, él me dice datos a importar, grupos, que coincide con la blanca que tengo a la izquierda, que es de grupos. Si le doy clic en terceros, el sistema ya me está diciendo que vamos a importar terceros. Luego tenemos un segundo renglón donde está el archivo origen. Acá es donde nosotros vamos a colocar el archivo para subirlo al SAC. Al frente de la línea blanca hay 3 punticos, un buscador, y nosotros ahí vamos a buscar el archivo para hacer el cargue de los datos. Luego tenemos desde el registro 1 hasta el registro 9999. Entonces yo aquí le puedo decir al sistema, vea señor SAC, yo voy a subir los datos desde el renglón 2 hasta el 100 porque mi archivo de Excel tiene 100 líneas. O si tiene 50, entonces colocamos 50. O si tiene 22, colocamos que hasta el registro 22 me haga la lectura. Acá aparece el separador
que por defecto está el punto y coma, que ya lo habíamos mencionado hace un ratico, y el formato de fecha, muy importante, para cuando hagamos la importación de datos que tienen campo de fecha. Por acá, en la diapositiva, me voy a devolver y nos faltó mencionar por allá un tipcito. Acá está. Vamos a dejarlo acá mejor. Y lo devolvemos para acá. Y lo mostramos. Dice, los campos de importación deben tener formato. ¿Cuáles son los formatos que más utilizamos? Formato general para todas las columnas, formato de texto en algunas columnas y formato de fecha. Acá está como la longitud del formato de fecha que debemos de utilizar. Debe tener 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 para el año. Entonces eso va de la mano de lo que tenemos acá en el SAC. Cuando el SAC me pregunte, ay, ¿cómo está su formato de fecha? Entonces yo le digo, yo puse la fecha, primero el día, luego el mes y luego el año. Pues yo puse la fecha, año, mes y día. Pues yo coloqué la fecha con mes, día y año. Entonces, esos 8 dígitos deben estar sí o sí, no importa el orden. Y acá vamos a escoger el formato de la importación que vamos a utilizar. Y en la parte de abajo está el botoncito de importar, que es el que nos ejecuta la acción, y el botón de cancelar por si nos queremos salir del menú y volver a comenzar o iniciar. No hay ningún problema. En la parte de arriba superior derecha tenemos 2 botones. Uno que se llama importaciones 2D datos maestros. Acá están. Entonces tenemos, por ejemplo, las sucursales, los centros de costo como los más utilizados, de pronto otros datos de los artículos, lo podemos trabajar en alguna ocasión, artículos clientes y artículos proveedores. Entonces esos son los otros maestros o maestros 2 que podemos importar. Apareció por acá otro botoncito que se llama otras importaciones. Acá el diseño cambia un poquito de la ventana, pero seguimos conservando como la misma dinámica. En la parte superior está la tabla que deseamos importar, el archivo origen que vamos a cargar, desde qué registro hasta qué registro. Y acá en la parte superior nos van a aparecer las columnas que necesitamos para trabajar el archivo. Y acá menú de árbol aparecen como las diferentes opciones de tablas maestras que podemos cargar. Entonces, por ejemplo, por acá está otra vez los centros de costos. Está, por ejemplo, una actualización de artículos. Está, por ejemplo, la importación de los artículos activos fijos. Acá está su estructura. Las cuentas de cierre, por ejemplo. ¿Qué más tenemos por acá? Las imputaciones, las líneas de los artículos, entre otros. Entonces ese es nuestro menú de tablas o de movimientos maestros. Muy completo, hay de todo como en botica. Y nos va a servir para el cargue de la información. Vamos a mirar la de los movimientos. Entonces voy a ingresar por el menú
importación de movimientos y tenemos la siguiente vista. ¿Qué nos aparece ahí? También unas tablas con sus requisitos o sus campos mínimos para poder ser importado. Entonces tenemos, por ejemplo, la importación de los movimientos de inventario, la importación de facturas, la importación de pedidos, de movimiento contable, de movimiento de nómina, de facturación post, por ejemplo, para las empresas que lo utilicen, entre otros. Y miren que a medida que vamos dando clic sobre cada uno de los apartados, pues van apareciendo los campos que necesitamos para construir la importación. Y arriba tenemos las otras importaciones también. Entonces por acá está como la importación de movimientos 2, donde podemos hacer el cargue de información. Listo. Entonces, ya vimos por acá los maestros de importación, los maestros de movimiento y las otras importaciones. Vámonos, ahora sí, a los casos prácticos. Entonces, vamos a arrancar con los casos prácticos. Por acá en mi escritorio tengo una serie de archivos en Excel para hacer el demo. Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, que yo quiero hacer la importación de los maestros de presupuesto. Entonces, si yo selecciono la tabla, selecciono los campos, le doy clic derecho, copiar, y luego le voy a dar pegar en Excel. Entonces ahí yo voy a pegar los datos o los campos que necesito para importar el presupuesto. Listo, miren que ahí me aparecen. Voy a ampliar un poquito para que se vean. Y son todos estos campos que yo necesito para subir el presupuesto. Si yo miro en qué fila están los textos, solamente lo tengo en la fila A. Entonces, ¿qué debo de hacer? Vamos a utilizar la función que tiene Excel que se llama texto en columnas, que está acá en el menú de datos. Entonces yo vengo acá, le doy texto en columnas, le voy a decir delimitado, en la parte de abajo le damos clic en siguiente y le digo que el delimitador o el separador es el guión. Le damos finalizar y miren que ya me aparece en cada una de las filas separado las columnas que necesitamos para hacer la importación. Ampliamos un poquito el zoom para que se vea. Ahí están todas las columnas. Entonces, ¿qué me dice SAC? Ah, sí, señor, usted quiere subir el presupuesto. Necesito que me diga el año, que me diga el código de la cuenta, el código del centro de costos si lo requiere, y colóqueme en cada una de las columnas, filas, perdón. No, esto es columnas, ¿cierto? Colóqueme en las columnas el valor del presupuesto. Listo. Entonces, ya tengo ahí en mi Excel
identificados o ordenado el tema del presupuesto. Entonces, yo por acá ya tengo mi pastelito con el presupuesto de esta compañía y lo vamos a trabajar para el año 2022. Voy a presupuestar 4 cuentas. Están acá. Color amarillo seleccionado. Listo. Mi empresa no maneja centros de costos. Entonces esto lo puedo dejar en blanco. Y por acá yo coloqué ya los valores del presupuesto de mi empresa. Entonces por acá está 1.545.000, 75.000 y 230.000. Miren que es un valor numérico, pero lo colocamos en formato general. Todas estas celdas tienen formato general. No hay que convertirlo ni a pesos ni a números, no. Solo formato general. Ya con eso podemos realizar el proceso de importación. Entonces miren que acá ya lo tengo en Excel. Como SAP tiene como requisito subirlo en delimitado por comas, es acá donde se va a crear el segundo archivo. ¿Yo qué voy a hacer? Vengo acá donde dice archivo, guardar como, y le voy a decir que se llama delimitado por comas CSV y que mi archivo se llama importación de presupuesto. Acá lo tengo, vamos a completarlo, 2022. Y lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo. Le doy guardar. Acá el sistema me saca una advertencia de que estoy guardando con un formato diferente al tradicional de Excel. Yo le digo que listo, que no hay ningún problema, que así es que lo necesitamos. Y lo voy a cerrar porque ya lo voy a subir al sistema. Listo. Acá el sistema me pregunta que si estoy seguro de guardarlo en dicha extensión. Yo le digo, sí, claro. Así me lo están pidiendo. Y me pide que confirme la ruta donde lo voy a dejar. Ahí lo coloqué y ya quedó en mi escritorio. Por acá lo puedo identificar. Miren que aparece el símbolo de Excel, la letra A y como una comita. En cambio, si yo reviso, vamos a ponerlos acá en la mitad. Miren que aparecen diferentes opciones de identificación del archivo. Este es el de Excel, el tradicional, papá y hijo, delimitado por coma. Entonces vamos a hacer el proceso. Primero, pues voy a mirar si tengo presupuesto cargado. Entonces yo entro a mi base de datos, icono de presupuesto, mes de enero 2022 y no me trae datos, o sea que está limpio. Y aquí me debe aparecer cuando haga la importación de la información. Vamos a mirar otro periodo. Miremos septiembre. Tampoco tengo información. Listo, entonces súper bien. Vamos a hacer entonces el cargue de presupuesto de esta compañía para esas cuentas. Entonces volvemos a importación de datos, maestros, selecciono tabla de presupuesto, archivo origen, vengo y lo voy a buscar en el escritorio y por acá bajamos lentamente y aparece mi archivo de importación de presupuesto. Le damos a abrir. Miren que acá cuando yo estoy haciendo
la selección del archivo de importar, el sistema por defecto me dice que me va a hacer la búsqueda de los CSV. Entonces, miren que en ninguna parte me aparece el de Excel, el papá. Ahí le damos a abrir y le voy a decir que voy a importar desde el registro 2. ¿Por qué? Porque en la fila 1, ahora sí estamos bien, en la fila 1 están los encabezados de el archivo de la información que yo quiero importar. Entonces no me va a subir esos datos, sino que la información está desde el registro 2. Voy a dejar, por ejemplo, hasta el registro 9999. Así no tenga todas esas líneas. O si quiero ser pues ya más preciso, le puedo decir que es desde la 2 hasta la 6. Miren que acá el separador aparece punto y coma por defecto y el formato de fecha no lo necesito porque miren que en esta importación no hay nada de fecha completa, solamente está el tema del periodo del año. Entonces, ¿qué hago? Vengo al botón de importar, el sistema me hace una pregunta. Estas preguntas o estos cuadros de diálogo son muy importantes y hay que leerlos y no darle sí y no a la carrera como un robotcito. Entonces, por ejemplo, ¿qué me está diciendo el sistema? Que si deseo multiplicar los valores por 1000, entonces yo qué le voy a decir a SAC? No, muchas gracias, yo lo tengo ya expresado en miles. Entonces le doy que no. Y miren lo que pasa. Cuando yo hago una importación exitosa de los datos, me sale este cuadro. Vamos a hacer un recorte acá y lo vamos a mostrar ampliadito. ¿Qué me dice el sistema? Fin de la importación. Total de los registros leídos, 4 líneas. Y total de los registros importados, 4 líneas. O sea que la estructura, los datos que yo tenía en mi archivito de Excel estaban bien montados y ya aparecen cargados en el sistema. Damos a aceptar, damos salir, cerramos por acá y voy a ingresar al icono de presupuesto. Entonces vamos para enero del 2022. Entonces, ¿qué aparece? Miren que ya tengo cargado mi presupuesto por estas cuentas que estaban en el plano y por los valores que yo había digitado. Vamos a revisar otro mes. Junio. Ahí aparece. Perfecto, la misma historia. Diciembre. Ahí están los datos. Vamos a cambiar de año. Diciembre de 2023. No hay presupuesto. Entonces miren que sí subió correctamente el presupuesto de mi empresa. Vámonos para otro ejercicio. Vamos a coger este de lista de precios. Este es muy chévere. Entonces, ¿qué quiero hacer con lista de precios? Resulta, sucede y acontece que yo quiero actualizarle los precios de venta a mis productos. Como yo soy muy rápido en Excel, hice unas fórmulas y voy a actualizarle los precios a mis productos. Entonces, ¿qué me pide el sistema para actualizar los precios de los productos? Una serie de columnas, que son estas que están acá. Vamos a colocarlas de color amarillo.
Entonces, ¿qué me dice el sistema? Si usted quiere actualizar las listas de precios, construya un archivo con el código del artículo en la primera columna. Y ahí hacia adelante, como el sistema tiene 8 listas de precios, entonces colóqueme las 8 listas de precios. Yo las llamé PB1, PB2, hasta el 8. Listo. Y acá coloqué los precios. Ahí están, miren nuevamente. Sigo trabajando. Formato general para el tema de los números. Y las otras casillas, pues las llené con 0. Igual yo puedo colocar acá precios diferentes. Pongamos acá 88.000. Pongamos por acá 50.000. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo y repito el mismo proceso. Archivo, guardar como, delimitado por coma, CSV. Y acá ponemos lista de precios, por decir así. Vámonos así. Importación de precios, septiembre 2022. Guardar. ¿En dónde? Escritorio. Y se fue el archivito. Lo cerramos. Y me debe de aparecer por acá. Aquí lo tengo. Mírenlo por acá. Importación de lista de precios. Septiembre 2022. Ingreso nuevamente al menú de SAC. Importación de maestros. Y me voy a ubicar en esta que dice de artículos. Y actualización de artículos. Acá me aparece la estructura general para importar los artículos en mi sistema, ¿cierto? Pero yo lo que necesito es importar las listas de precios o la actualización de los precios. Entonces, cargo mi archivo origen. Bueno, no, vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa? En esta importación de artículos hay varias preguntas. Si yo le doy clic en importar, el sistema me va a ir haciendo preguntas. Y me dice, por ejemplo, que si deseo importar los precios de los artículos, voy a decirle que no. Cuando le di no, el sistema que me dice, desea importar el cambio de código y descripción. Entonces miren que ahí hay una actualización de la tabla de artículos, donde yo puedo cambiar el código y puedo cambiar la descripción. O sea que ya hemos visto dos: actualizar precios y actualizar código y descripción. Si le digo que no, me sale otra actualización, donde solamente voy a actualizar precio de venta 4. Si le digo que no, me dice que aquí yo puedo actualizar las referencias de los artículos. Y así sucesivamente se va yendo y me va haciendo preguntas. O sea que dentro de esta tabla tengo varias opciones para actualizar la información de mis artículos. Entonces volvemos acá a nuestro ejemplo.
Entonces voy a colocar el archivo en la casillita de archivo origen. Por acá me aparece importación de precios. Ah, bueno, y yo como supe que esas eran las columnas. Entonces, ¿yo qué hago? Le di en importar. El sistema me pregunta, ¿desea importar los precios de los artículos? Yo le digo que sí. Y miren que aquí me aparecen las columnas que necesitaba para subir la actualización de los precios de los artículos. Miren que si le di continuar, ¿qué hace el sistema? Igual me hace la revisión y me dice, ah, vea, usted trató de importar unos precios, pero no leímos ningún archivo y no cargamos ningunos datos. Aceptar. Entonces vuelve y juega. Archivo origen, importación de listas de precios en CSV, abrir desde el registro 2, importar. ¿Desea importar precios de los artículos? Sí, señor. ¿Desea continuar? ¿Está seguro? Sí, señor. Y miren lo que hace. Otra vez cuadro de diálogo con importación exitosa. 14 registros leídos, 14 importados. Ahí está mi actualización de precios para mi base de datos de artículos. Si yo ya vengo y reviso, pues debe tener cargada la información de los productos. Vamos a abrir el papá de la importación de los precios. Acá está. Y miremos el MP002. Entonces venimos acá, MP002. Y me aparece el precio de 50.000. O sea que la actualización de precios quedó exitosa, quedó bien realizada. Ahí está. Me cargó los 50.000 devaluados pesitos que yo le coloqué para que me subiera el precio. Listo. Vámonos para la otra. Vamos a subir ya una importación de movimiento. Supongamos que yo tengo mi movimiento de nómina en un archivo en Excel. Entonces por acá tengo importación de nómina como movimiento contable. Lo voy a abrir. Y miren lo que hice. Acá están las columnas que debo de tener para importar la nómina como movimiento contable. Hay unas columnas que están en color rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que para el sistema son obligatorias. Ejemplo, código de la fuente, número del documento, fecha del documento, código de la cuenta contable, nido cédula del tercero, movimiento débito crédito, valor de la transacción o del asiento. Y si el comprobante está anulado, SON. Entonces acá las pintamos de amarillito para que se alcance a visualizar o a identificar que son campos obligatorios. ¿De dónde saqué yo esta estructura? Obviamente del SAC. Configuración, utilidades, importación de datos, movimientos de nómina. Y estos son los campos que yo necesito. ¿Yo qué hice? Copié, vine y pegué en mi Excel.
Y acá los daticos. Y ahí aparecen las columnas. Repito el proceso. Acá en datos, texto en columna, delimitado, siguiente, el separador es el guión y finalizar. Listo, ahí el sistema me muestra que si tomé los datos en el mismo orden que tengo en SAC. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo? Si yo me remito a la tabla donde están los campos de importación, acá hay un separadorcito, hay como un casito especial, que es el tema del centro de costo. Miren que tiene un guión en la estructura. Entonces, como yo le dije que me trabajara con separador, pues él me crea una columna aparte. Esto lo voy a eliminar y aquí voy a corregir el dato o el título, centro de costos. Listo. Control C, Control V. Pues yo sé que aquí hay centro de costos. Si mi empresa, por ejemplo, maneja centro de costos para las transacciones, esto pasa a ser obligatorio para mí. Entonces lo podemos sombrear y aquí colocar el centro de costo. Aquí que es venta. El centro de costo es venta. Colocamos el código del centro de costo. O es el 4 o el 98. Ahí vamos colocando los centros de costo para cada una de las transacciones. Listo. Ya tengo entonces, miren, mi formato de fecha. Coincide con el formato de acá de la parte de arriba. Repito todo el tema de los valores en formato general. Miren que las cédulas o los NIT no coloco puntos ni comas ni dígito de verificación. También está en formato general. Los códigos de las cuentas los colocamos tradicionales como aparecen en el PUC. Y acá en la naturaleza está débito o crédito. No coloco ni 01 ni 02, sino el parámetro que me indica el archivo, la tabla que voy a cargar. Entonces guardamos en el papá y guardamos en el hijo, que sería el delimitado por comas CSV. También lo voy a guardar en escritorio. Vamos a poner 2022, guardar y cerrar. Como estoy haciendo importación de movimientos, debo de tener presente lo siguiente. Debo de estar ubicado en el mes en el que voy a importar los datos. Si yo voy a subir un archivo de enero del 2022, el sistema debe estar en enero del 2022. Entonces en la pantalla inicial se coloca el dato. Que voy a subir información de septiembre. Ahí está, muy bien. Cambiamos el periodo y ya puedo iniciar el proceso. Entonces vamos a configuración, utilidades, importación de datos, movimientos, nómina, buscador 3 punticos, archivo origen y busco el libro de Excel CSV para subir el dato. Este que está acá, con fecha de hoy a las 9:34. No hay ningún problema. Aquí le voy a decir desde el renglón o línea 3, porque en la 1 y en la 2 tengo los títulos. Y el formato de fecha, día, mes y año.
y le damos importar. Empiezan las preguntas o las validaciones del sistema. Acá que me dice que si deseo sumar las cuentas similares por empleado y documento, tener en cuenta que se pierde el detalle por línea y número. Entonces yo le digo, no, yo no necesito que me haga ese proceso. Yo necesito que me suba línea por línea. Listo. Y miren lo que pasó. Me sacó un error. Vamos a tomarle acá el recorte y ampliamos para que se vea. Zoom acá dice, no se encontró la cuenta 510599. Aceptar. Error en la línea 9. O sea que de la 3 a la 8 cumplimos con la especificación, ¿cierto? Tengo la cuenta, tengo el tercero, estoy bien en el periodo y el valor está correcto. Si le doy a aceptar, miren que no me saca ningún cuadro de diálogo diciéndome que importó la información. Listo. Vamos a utilizar la opción de importar por rangos. Entonces yo le voy a decir, sí señor SAC, yo sé que de la 1 a la, de la 3, del renglón 3 al renglón 8 tengo los datos bien. Entonces súbamelos, porfa. Y ahí me dice que me leyó los daticos y me los importó con éxito. Aceptar. Cancelar para salir. Me voy para operación. Comprobante de nómina que reviso por el icono de asientos contables. Comprobante número 1, que fue el que acabo de subir. Y magia. Ahí me aparecen los registros cargados que tenían la importación de los planos. Vamos a revisar si subió lo que era. Está por acá, Minimicemos un poquito acá. Vamos a cerrar aquí un minutico. Abrimos SAC. Ampliamos para que se vea como la pantalla. Y ahí están los valores. 510506. Tercero Edwin García. Ahí está la cédula, el peludito. 50,000 pesos. 40,000. 300,000. 780 el crédito. 120,000 por acá el débito. Y otro tercero ya con un débito de 45,000 a la cuenta 510506. En el renglón 9, efectivamente, está el error, que coincide con lo que me dijo el cuadro de diálogo. La cuenta 510599 no existe. Voy a revisar en Saxi si es verdad. Entro a plan de cuentas, 5105, voy bajando, y efectivamente no tengo esa cuenta en mi maestro. Error de digitación. Solamente tengo hasta la cuenta 510595. Entonces, bueno, voy a corregir el plano porque metí el dedito mal. Era para la 95. Ahí lo corregí. Guardo el cambio. Cierro el archivo porque lo voy a volver a subir.
Y voy a continuar con la importación. Entonces, importación de movimiento, importación de nómina, 3 punticos, buscamos el archivo desde el renglón 9 hasta el, no sé cuál finalizará, dejémoslo por defecto en 999 y le damos importar. Ahí cambia el formato de la fecha, vuelve y me hace las mismas preguntitas y aquí el sistema ya me dice una validación nueva. Dice, el documento ya existe. Se adicionarán registros a dicho documento. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea adicionar registros si ya existe el documento? Me repite la pregunta, sí. Y ya me termina de subir las líneas que me faltaban o restantes. Ahí me quedaron. Aceptar. Vámonos para operación nuevamente. Vamos a revisar. Módulo de asientos. Comprobante de nómina y provisiones. Comprobante número 1. Y ahí están los valores cargados, las líneas que me faltaban. Entonces miren que es un proceso, si lo hacemos ordenadito, siguiendo los tips o las recomendaciones, va a fluir y vamos a poder subir la información en instantes, diferente a si la tuviera que digitar. Vamos a hacer entonces una importación en vivo. Vamos a subir, por ejemplo, subgrupos, un archivo cortico de la importación de maestros. Entonces, ¿qué me dice el sistema? Ah, sí, señor. Usted quiere subir sus grupos. Debe conformar un archivo plano con 3 columnas. Abrimos el Excel. Pegamos las columnas. Otra vez volvemos al texto en columnas. Delimitado siguiente. Separador el guión. Y finalizar. Entonces, ¿qué me pide el sistema? Si yo quiero importar sus grupos, esto para el tema del manejo del inventario, debo de tener el grupo y el subgrupo. Entonces vamos a buscar acá en mi base de datos un grupo. Entonces entro al icono de tipos, grupo. Vamos a coger este, el primerito, 10 caballeros. Entonces, escojo. Voy a pegar acá en Excel, por ejemplo. Aquí me hizo lo que no era. Vamos a editarlo manualmente. Caballero. Listo. Y vamos a crear subgrupos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo calzado de caballero, ropa deportiva. Vamos a decir que tenemos gorras, camisetas, pantalones. ¿Y qué le metemos a eso? Pongámosle jeans, pongámosle corbatas, etcétera, etcétera. Listo. Arrastro mi grupo, lo de dato 1. Si yo miro la tabla de subgrupos, eso no es obligatorio. Entonces lo voy a dejar así. Lo voy a desmarcar porque sé que no lo necesito.
y lo vamos a subir. Entonces, ¿qué hago? Lo guardo en el escritorio, importación de subgrupos. Ah, bueno, voy a hacer una cosita acá. Listo. Enseguida la hacemos. Y guardamos en delimitado por comas CSV. Guardar. Cerramos archivo. Muy importante. El que quiero importar lo guardo y vengo para el sistema. Ya sé que el grupo existe porque lo tenía previamente creado en el sistema. Puedo subir los subgrupos. Vamos a mirar acá de manera rápida los subgrupos que hay de caballero. Tengo dos, camisa y camiseta. Entonces los otros me deben de subir las corbatas, las gorras, los jeans, etc. Entonces, menú utilidades, importación de datos, importación de maestros, subgrupos, 3 punticos arriba, buscamos el archivo, importación de subgrupos, muy bien, abrir desde la línea 2 y le damos importar. Y ya me saca el primer error. Error en la línea 2. No se encontró el grupo. Ah, sí, señor. No me va a cargar en los subgrupos porque el grupo no existe. Me voy a devolver a mi archivo en Excel. Buscamos el papá y revisamos. Yo sé que aquí cometí un error a propósito y es que dejé un espacio entre el guión, que era el grupo, y la palabra. Entonces ese es el error que me está diciendo, que por eso no me lo pudo subir. Guardo en Excel y guardo en CSV. Cierro CSV, vuelvo a sistema, importación de datos, maestros, tabla de subgrupos, 3 punticos y buscamos subgrupos. Abrir, registro 2, separador punto y coma, importar, archivos leídos e importados, aceptar y consultamos tabla. Ahí aparecen los subgrupos. Miren que camisetas y camiseta quedó duplicado, pero es un dato que es diferente porque tiene una letra de más. No me reportó que había error. Entonces está bien. Listo. Y miren que ahí me aparecen cargados ya los subgrupos. Súper rápido. En 30 segundos subí la información de los subgrupos y los grupos para una base de datos de artículos. Entonces esta es básicamente como la mecánica en un proceso como tal de importación de datos que tenemos en nuestro sistema SAC. Vamos a mirar aquí la ñapita y con esto finalizamos. Hay otra importación que es muy poco utilizada, que en algunos webinars anteriores yo la he mostrado y se llama
importación, vamos a ponerla por acá, en un titulito, importación datos externos. Más grandecito para que se vea bien bonito, centradito, excelente. Entonces, esta importación de datos externos me parece a mí muy chévere porque me puede ayudar a subir tema de transacciones. Es una importación simplificada de todos los movimientos que se hagan por el icono de facturas, inventarios y devoluciones. El icono rey del sistema, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo vaya a mover por ahí, con importación de datos externos, lo podría subir si tengo los datos en plano. Esta ruta, ¿cómo la obtengo? Está acá en operación, en el icono obviamente de facturas, devoluciones, inventario, y en la pestaña de datos ítem, debajo de bodega, hay un más verdecito. Ahí el sistema me va a llevar a esa ruta donde puedo hacer la importación de datos externos. ¿Qué necesito yo para importar datos externos? Solamente subir o digitar el encabezado del documento y la pestaña de datos factura, que el sistema se va a encargar de hacer la importación de datos ítem. Entonces, supongamos que yo quiero subir un gasto muy largo de la empresa. Entonces, coloco mi fuente, coloco mi tercero, supongamos que es Claudia Bahamón. Si quiero trabajar centro de costo, supongamos que tenemos centro de costo. Aceptar. Y entro al más verdecito. Y me paro o me ubico en la pestaña de registros externos. Ahí la tengo. Entonces, ¿qué me dice el sistema? Que tengo varias opciones, 3, 6 opciones para subir un comprobante. Y que esas serían las columnas que yo necesito para subir el dato. Listo. Entonces yo por acá ya tenía en mi escritorio la importación de los registros externos. Casi que una plantilla fija con la que yo trabajo día a día. Y está acá. Entonces miren que aquí tengo una estructura simplificada donde necesito el código del artículo. Vamos a ponerle acá artículo, producto, la cantidad, el valor unitario, el porcentaje de descuento si lo tiene, el porcentaje de IVA si aplica y el código de la bodega. Muy importante, hay algunas empresas que tienen códigos con 0 a la izquierda. Entonces miren que si yo digito 01, el sistema me pone 1. ¿Yo qué necesito? Que me quede 01. Entonces esta columna debe estar en formato de texto y ahí sí me queda el famoso 01. Por si de pronto el código de mi bodega era ese. Entonces acá todo era 01, por ejemplo.
Doble clic para que actualice todas las líneas. Y ahí me quedó mi código de bodega. Ahí ya Excel sí ya sabe que es un código numérico con 0 a la izquierda y que va de la mano del código de la bodega que yo tengo en Excel y que tengo en el SAP, obviamente. Entonces este tipcito, muy importante, no importa que el sistema me ponga como un globito, un rombito diciéndome que ese dato está raro, pero yo necesito el formato de código de bodega en texto. Listo. Voy a eliminar porque no necesito esto, era para un ejemplo. Y vamos a hacer la importación de datos con dato externo. ¿Cómo se hace? Entonces, dejamos el archivito ahí en nuestro Excel. No guardé en delimitado por coma CSV. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los datos. Le digo copiar y luego lo voy a pegar aquí en mi SAC. Entro al más verdecito, importación de registros externos, lo pego acá en este cuadrito en blanco y miren que me queda como si fuera el Excel. Acá miren que en la parte de abajo seleccioné la primera opción, donde dice que va el código del producto, la cantidad, valor unitario, porcentaje de descuento, IVA y bodega. Ahí tengo otras opciones, no hay ningún problema, escogemos la que aplique para nuestro proceso. Listo. Luego, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir al sistema que me traiga esos registros. Entonces le damos aquí en el botón de traer registros externos. Miren que el sistema se encarga de hacer la lectura y me la coloca en la parte de abajo. Todas esas líneas que yo tenía en Excel, 11 líneas, me las cargo ya acá en el sistema para yo no tener que digitar. Entonces aquí digité un montón de gastos de servicios para esta empresa. No tenían IVA, no tenían descuento y el valor antes de IVA es igual al valor final que coincide con mi Excelito que ahí está. Entonces simplemente yo ¿qué hago? Vengo al botón de aceptar y ya el sistema se encarga de grabar la información. Esperen que me faltó una cosita acá. Nos vamos a pegar a ver registros. Todos acá, perdón. Y aceptar para que grabe. Y miren que él va grabando una a una. Las líneas deben ser 11 en total para la importación de los datos. Ahí me quedaron. Y miren que ahí me quedó registrado la importación de los datos. Ahí me quedó mi archivito de Excel. Y me copia y me pega la información igual a como la tenía en mi libro de Excel. Listo, miren que ya no tuve que digitar nada. Todo lo tenía en Excel. Y ya puedo cerrar el documento. Obviamente pues reviso la contabilización, que se haya quedado buena, que el tercero sí haya sido el que necesitamos, el centro de costo y cerramos el documento. Y ahí me hizo el cargue o la importación de la información.
Entonces, esa es otra forma que tenemos hoy actualmente de subir datos. Es totalmente diferente que si yo la fuera a hacer con la importación de movimientos de factura. Miren que para la importación de movimientos de factura necesito todos estos datos. Hay unos que son obligatorios y otros que no. Pero me demoro más en la preparación de un archivo con estos datos que haciéndolo por registros externos. Yo simplemente, ¿qué hago? Lleno lo basiquito. Miren que ya el sistema me había llenado el tema de los datos factura y yo llené solamente el encabezado de la fuente y ya con eso pude cargar el documento. Entonces, si me mandan a mí un documento muy largo, es un documento de importación de mercancía, un gasto, una compra, entonces lo puedo hacer así. Y el sistema también hace la validación de si encuentra algún error en alguna de las líneas y suspende la importación, igual como lo hacemos pues en el otro módulo o en el otro acceso que ya conocemos. Listo. Bueno, por acá entonces llegamos al fin del evento. Vamos a abrir entonces el espaciecito para las duditas que tengamos sobre el proceso a través del chat. Ahí quedo pues yo muy atento a las preguntas que tengan sobre el temita. Los que me levantan la manito ahí van colocando la preguntita en el chat. Yo la voy leyendo y la vamos resolviendo. Vamos recordando entonces, antes de despedirnos, las redes sociales de la empresa, nuestra página www.pia.com.co, nuestro canal en Facebook, SACPIA, el Twitter, SAC-ERP, y el canal de YouTube, donde estamos posteando todo el material, todo el contenido de estos webinares que se llama, nos pueden buscar como PIA Soluciones Integradas. Ahí aparecen todos los videitos tutoriales. Yo creo que a partir de más o menos el lunes ya está el videito ahí colocado del tema del día de hoy, webinar, importación de archivos blancos. Por acá ya llegaron las preguntas. Hay dos preguntitas por el momento. Vamos a dar un minutico más para que terminen de redactar. Y vamos resolviendo. Y con eso vamos finalizando. Entonces dice por acá que me confirman porfa cómo identifico los campos obligatorios.
Entonces vamos a mirarlo en el sistema. Por ejemplo, si yo fuera a subir, vamos a compartir pantallita otra vez. Si yo fuera a subir los terceros, entonces recordemos que acá en configuración terceros hay campos obligatorios. Están acá en color rojo. Entonces el tipo de documento es obligatorio, la dirección, el teléfono, la ciudad, la naturaleza y la clase de régimen. Entonces en el archivo plano, estos campos que están ahí en rojito deben ser obligatorios para subir la información. Por ejemplo, si yo fuera a subir una factura, ¿qué campos son obligatorios? Miren que ahí aparecen en color rojo. La fuente, el tercero, la forma de pago, el precio, el código, la bodega, la cantidad, el valor unitario, el porcentaje de IVA, el porcentaje de descuento. Entonces, casi que cada una de las tablas que vamos a ir subiendo nos va dando como el derrotero de los campos obligatorios. Siguiente pregunta por acá. Sobre el tema de importación de movimiento contable de la empresa Indim nos preguntan que cuando tengo que importar las cuentas contables, si estas deben ser de último nivel, sí o no. Sí, claro, deben ser de último nivel, que son las que reciben movimiento. Las cuentas mayores no es necesario importarlas. También hay otra pregunta de la misma empresa. Cuando están haciendo importaciones en moneda extranjera, en dólares o en pesos, nos pregunta si el valor debe ir en pesos o si debe ir en dólares. Si utilizamos la importación por registro externo, debe ser en dólares. Y el sistema, como ya en el encabezado tiene la TRM, pues hace la conversión. Si ya es una importación tradicional de facturas o de inventario, tengo que colocar entonces, indicarle cuál sería la TRM, eh, el tipo de moneda y ya diligenciar los campos adicionales. Listo, por acá nos preguntan que si nos regalamos la copia del evento. Repito nuevamente, ahí nos llega, va a aparecer ya posteado en el canal de YouTube.